Rusia pasó décadas y miles de millones de dólares construyendo lo que llamaba el sistema de defensa aérea más impenetrable del planeta. Los analistas militares lo calificaban de invencible, los generales de la OTAN lo llamaban una pesadilla. Bueno, Rusia lo consideraba la joya de la corona de toda su maquinaria militar. Así que imagina la cara que se le quedó a Moscú cuando un misil británico atravesó ese sistema directamente. No lo rodeó, no pasó por encima, lo atravesó. Y luego lo volvió a hacer, una y otra vez. Aquí está el detalle del que nadie está hablando. Esto no es solo una historia de campo de batalla. Esta es la historia de cómo un país que la mayoría de la gente asume que es una isla educada con una familia real simpática y algo de decencia, diseñó en silencio uno de los desmantelamientos estratégicos más devastadores de la historia militar moderna. Y Rusia no lo vio venir. Quédate conmigo, porque al final de este vídeo vas a entender exactamente cómo logró esto el Reino Unido y por qué. Esto lo cambia todo. Cambia por completo la forma en la que pensamos sobre los sistemas de defensa aérea y, lo más controvertido, lo que significa para la próxima fase de este conflicto. Esa fase que nadie quiere admitir que se avecina. Antes de entrar en cómo lo rompió el Reino Unido, tenemos que entender exactamente qué pensaba Rusia que tenía. El S-400 Triumph, que en ruso significa triunfo, porque si algo le gusta a Rusia es el dramatismo, es un sistema de misiles tierra-aire que Rusia lleva décadas vendiendo al mundo. Básicamente, el equivalente militar de un campo de fuerza impenetrable. El folleto, y por supuesto que Rusia tiene un folleto, afirma que puede rastrear hasta 300 objetivos simultáneamente, atacar a 36 de ellos a la vez e interceptar desde cazas hasta misiles balísticos a distancias de hasta 400 kilómetros. Supuestamente puede detectar aviones furtivos, puede derribar misiles de crucero, puede hasta hacerte la polar. Vale, eso último me lo inventó, pero ya te haces una idea. Rusia le vendió este cacharro a China, se lo vendió a la India, Turquía lo compró y la OTAN tuvo una crisis en toda regla por ello. El S-400 era más que un arma, era una campaña de marketing. Era la forma que tenía Rusia de decirle al mundo: nuestra tecnología es de primera, nuestras defensas son impenetrables y, si vuelas algo hacia nosotros, muere. Con un precio de entre 500 y 600 millones de dólares por sistema completo, era uno de los equipos militares más caros del planeta. Y Rusia desplegó decenas de ellos por todo su territorio y en la Ucrania ocupada, creando lo que creía que era un escudo hermético, protegiendo a sus tropas, sus barcos, sus aeródromos y su infraestructura de mando. Aquí viene el remate que Rusia no vio venir. El escudo tenía agujeros, y Reino Unido tenía justo la herramienta adecuada para encontrarlos. Hablemos del arma que lo cambió todo. Su nombre es Storm Shadow. Y si el S-400 es la joya de la corona rusa, el Storm Shadow es el ladrón británico, preciso y devastador, que vino a robársela. El Storm Shadow es un misil de crucero desarrollado conjuntamente por Reino Unido y Francia. Pesa unos 1.300 kilos, que es más o menos lo mismo que un Land Rover completamente cargado. Vuela a casi Mach 0,8, pegado al terreno a baja altitud para evitar el radar. Y aquí está la parte que quita el sueño a los planificadores de defensa rusos. Tiene una ojiva Broch de 450 kilos, diseñada específicamente para penetrar estructuras de hormigón reforzado, búnkeres y centros de mando enterrados antes de detonar en su interior. No se limita a volar el edificio. Entra en el edificio y luego explota. Eso no es un misil. Eso es un mensaje guiado con precisión. Y el sistema de guiado es francamente extraordinario. Utiliza una combinación de GPS, navegación inercial, tecnología de seguimiento del terreno y, en su aproximación final, una cámara infrarroja que compara la escena real con una imagen precargada del objetivo. En otras palabras, observa lo que está a punto de impactar, lo compara con una fotografía que memorizó antes de despegar, confirma que es el objetivo correcto y luego ataca con una precisión milimétrica. Eso no es ciencia ficción. Eso es lo que Reino Unido le dio a Ucrania. Ahora, aquí es donde la historia se vuelve realmente alucinante. El S-400 ruso fue construido precisamente para derrotar este tipo de amenaza. Fue diseñado específicamente, según su propia documentación, para interceptar misiles de crucero y aeronaves de vuelo bajo. Esa era toda la propuesta. Pero el Storm Shadow encontró las grietas en la armadura, volando lo suficientemente bajo y despacio como para complicar el rastreo por radar, usando el paisaje como cobertura y en muchos casos siendo acompañado por drones de ataque baratos enviados primero para saturar las defensas. Agotar y confundir el sistema de defensa aérea antes de que llegue el ataque principal. Piénsala así. Eres el portero de una discoteca con una lista de invitados. Eres bastante bueno detectando a quien no debería estar allí, pero entonces 40 personas se abalanzan sobre la puerta a la vez y mientras lidias con el caos, alguien muy tranquilo y silenciosamente pasa justo a tu lado. Así es como se ve en la práctica la estrategia británica. Y el S-400 ruso, el portero más caro del mundo, fue engañado.
Vamos a entrar en detalles, porque aquí es donde se pone realmente interesante. Reino Unido suministró misiles Storm Shadow a Ucrania a partir de mayo de 2023, convirtiéndose en el primer país occidental en entregar a Ucrania un misil de crucero de largo alcance. En ese momento había restricciones sobre dónde podía utilizarlos Ucrania. Pero en julio de 2024, el primer ministro británico Keir Starmer levantó esas restricciones, autorizando a Ucrania a usar los Storm Shadow contra objetivos dentro del territorio ruso. Y fue entonces cuando cayó el mal pillo. En noviembre de 2024, los misiles Storm Shadow impactaron dentro de Rusia por primera vez, alcanzando una instalación militar subterránea en la región de Kursk. El ataque fue tan preciso que, según se informa, mató a un teniente general ruso y a otros altos mandos, junto con tropas norcoreanas que luchaban junto a las fuerzas rusas. Deja que eso cale un momento. Un misil británico, guiado por inteligencia británica, voló profundamente dentro de Rusia, penetró las defensas de un sistema supuestamente impenetrable y acabó con la carrera de algunos de los comandantes de campo más altos de Rusia. De un solo golpe. Pero eso no fue el final. Ni de lejos. En octubre de 2025, Ucrania lanzó un masivo ataque combinado de misiles y aviación contra la planta química de Briansk, una instalación dentro de Rusia que produce pólvora, explosivos y componentes para combustible de cohetes, para los mismos misiles que Rusia lanza contra civiles ucranianos. El ejército ucraniano anunció, de forma directa y sin ambigüedades, que los misiles Storm Shadow habían, y cito su comunicado oficial, penetrado con éxito el sistema de defensa aérea ruso. La fábrica que produce las balas de Rusia fue alcanzada por un misil británico. Dentro de Rusia, atravesando la mejor defensa antiaérea rusa. Eso no es poca cosa, y sigue adelante. Los misiles Storm Shadow han atacado los cuarteles generales navales rusos en Crimea, matando supuestamente a decenas de oficiales, incluido un comandante de la flota. Han atacado aeródromos rusos, han destruido puestos de mando, han desmantelado sistemáticamente la infraestructura de la que Rusia depende para librar su guerra. Pero aquí está el giro de la historia que la mayoría pasa completamente por alto. El Storm Shadow no solo está ganando batallas, está dejando al descubierto algo que Rusia no se puede permitir que se sepa. El S-400, el sistema que Rusia vendió al mundo como invencible, el sistema que provocó una crisis diplomática cuando Turquía lo compró, ese sistema está siendo derrotado. No de vez en cuando, sino repetidamente. En abril de 2024, Ucrania lanzó una oleada de ataques contra aeródromos rusos en Crimea y destruyó varios lanzadores S-400. 3 radares y un sistema de vigilancia aérea en una sola operación. En junio de 2024, la inteligencia británica informó de que Rusia había perdido tantos sistemas S-400 en Ucrania que se estaba viendo obligada a redistribuir baterías desde otras partes de Rusia, incluidas regiones que hacen frente al flanco noreste de la OTAN para compensar las pérdidas. Lee eso de nuevo, despacio. Rusia está retirando sus defensas aéreas de las fronteras con la OTAN para reemplazar lo que ha sido destruido en Ucrania. Y luego, en noviembre de 2025, drones ucranianos destruyeron 4 lanzadores S-400 y 2 radares críticos en Novorossiysk, en la costa rusa del Mar Negro, uno de los puertos más estratégicamente importantes de todo el país. El Royal United Services Institute, que es el centro de estudios de defensa más prestigioso de Reino Unido, afirma que el S-400 ruso en realidad no depende completamente de componentes fabricados en Rusia. Su arquitectura de radar depende de microelectrónica especializada producida en el extranjero, incluidos materiales fabricados en Estados Unidos. Rusia los ha estado adquiriendo a través de intermediarios chinos y de Hong Kong, aprovechando las lagunas en la aplicación de las sanciones occidentales. Así que el arma que Rusia presenta como símbolo de su poder tecnológico militar soberano, en realidad, por dentro, está construida con piezas que compra en secreto a través de intermediarios porque no puede fabricarlas por sí misma. El sistema impenetrable tiene una cadena de suministro extranjera que ya está bajo presión. Y el Reino Unido, tanto por la penetración directa de los Storm Shadow en esos sistemas en el campo de batalla, y a través del análisis a nivel de inteligencia de Rusia, ha hecho más para exponer y explotar esa vulnerabilidad que casi cualquier otro actor en este conflicto. He aquí la incómoda pregunta que Rusia ahora tiene que responder públicamente. Si el S-400 puede ser derrotado por un misil de crucero occidental, ¿qué significa eso para los clientes que gastaron miles de millones en él? China está observando esto. India está observando esto. Turquía, desde luego, está observando esto. Rusia acaba de ver cómo su producto estrella de exportación fracasaba en la prueba pública más importante de su historia. Eso tiene consecuencias que van mucho más allá de Ucrania. Y ahora tenemos que hablar de lo que viene después, porque el Reino Unido no ha terminado, ni mucho menos. En febrero de 2026, hace apenas unas semanas, el Ministerio de Defensa británico anunció oficialmente algo llamado Proyecto Nightfall. Y si el Storm Shadow es el arma que ha roto hoy las defensas de Rusia, el Proyecto Nightfall es el plan británico para asegurarse de que Rusia nunca pueda reconstruirlas. Esta es la situación.
Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, cortó el suministro de misiles balísticos de largo alcance ATACMS a Ucrania en febrero de 2025. Estas son las armas de fabricación estadounidense que han sido fundamentales para la campaña de ataques en profundidad de Ucrania. Cuando Washington se retiró, se creó una brecha, una ventana de vulnerabilidad en la capacidad de Ucrania para alcanzar en profundidad territorio ruso. Reino Unido decidió cerrar esa ventana por sí mismo. El proyecto Nightfall es una competición del gobierno británico para desarrollar un misil balístico de corto alcance completamente nuevo, lanzado desde tierra, con un alcance de más de 500 kilómetros. Está diseñado específicamente para operar en entornos de alta amenaza con fuerte interferencia electrónica. En resumen, Reino Unido está construyendo un misil capaz de alcanzar en profundidad territorio ruso, superar las interferencias electrónicas rusas y golpear objetivos que el S-400 se suponía que debía proteger. Y lo están haciendo sin pedir permiso a Estados Unidos. El Reino Unido también se ha comprometido a gastar $1.500 millones en el S-400. ¡1.000 millones! Construyendo al menos 6 nuevas fábricas de municiones y materiales energéticos en todo el Reino Unido. Están encargando 7.000 nuevas armas de largo alcance. Están reiniciando las líneas de producción del Storm Shadow, algo que MBDA, el fabricante, anunció en julio de 2025, 15 años después del último pedido de producción. La revisión estratégica de defensa de 2025 del Reino Unido describió formalmente a Rusia como una amenaza inmediata y urgente, comprometiéndose con una estrategia de prioridad para la OTAN. Y prometió hacer que el ejército británico sea 10 veces más letal. 10 veces más. Letal no es solo una frase hecha. Eso es una postura estratégica. El Reino Unido está reconstruyendo su capacidad de combate, pensando específicamente en Rusia, y lo está haciendo a un ritmo y con una claridad de propósito. Eso, francamente, está superando la voluntad política de algunos aliados europeos mucho más grandes. Y puede que en realidad sea la parte más importante de todas. Cada ataque con Storm Shadow del que hemos hablado, cada impacto preciso sobre un radar S-400, cada centro de mando destruido, cada cuartel general naval arrasado. Esas operaciones no ocurren sin inteligencia. Alguien tiene que saber dónde está el objetivo. Alguien tiene que cartografiar el terreno para el sistema de guiado del misil. Alguien tiene que verificar el objetivo antes del lanzamiento. Ese alguien, en la gran mayoría de los casos, es el Reino Unido. GCHQ, la Agencia de Inteligencia de Señales británica, está considerada como una de las 2 o 3 organizaciones de este tipo más capaces del planeta. Está en el centro de los Five Eyes, la alianza de intercambio de inteligencia entre el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, probablemente la asociación de inteligencia más poderosa de la historia. Y los aviones de vigilancia de la RAF británica han estado volando sobre aguas internacionales cerca de Ucrania desde antes de que comenzara la guerra, recopilando información sobre movimientos, comunicaciones y posiciones militares rusas. Cuando un misil Storm Shadow impacta en un objetivo con la precisión suficiente como para matar a un general ruso en una instalación subterránea, esa precisión no es fruto de la suerte. Eso es fruto de meses de vigilancia, inteligencia de señales, análisis de patrones de vida y verificación de objetivos. El Reino Unido no solo está proporcionando lana. En muchos sentidos importantes, el Reino Unido es quien aprieta el gatillo. Esto es lo que quiero que pienses después de cerrar este vídeo. Rusia ha perdido ya decenas de sistemas S-400, el arma que se suponía que haría intocable a su maquinaria militar. Su cadena de suministro para esos sistemas está comprometida. Sus fábricas están al alcance de la creciente capacidad de ataques en profundidad de Ucrania. Y toda la arquitectura de inteligencia que lo impulsa pasa por Londres. El Reino Unido ha ido más lejos que cualquier otra nación europea al desafiar los supuestos militares de Rusia. Ha dado luz verde a ataques dentro de Rusia. Está fabricando nuevos misiles. Está reactivando las líneas de producción. Está desplegando activos de inteligencia. Está haciendo todo esto mientras, según admite su propio gobierno, sus fuerzas armadas siguen reconstruyéndose tras décadas de recortes. Si Rusia realmente escala, no solo lanzando más misiles contra ciudades ucranianas, sino dando un paso genuino contra un estado de la OTAN, en los próximos 4 años, como piensa el jefe de defensa de Alemania que es posible, ¿le saldrá bien la apuesta al Reino Unido? ¿Está funcionando la disuasión? Esa pregunta no tiene respuesta ahí. Pero la respuesta se está forjando ahora mismo. En fábricas de Stevenage, donde los Storm Shadow vuelven a salir de las líneas de montaje, en submarinos bajo el Atlántico que nadie puede localizar y en sesiones informativas de inteligencia en Cheltenham que nadie fuera de la sala llegará a leer, el Reino Unido no solo está rompiendo los sistemas de defensa rusos, sino que apuesta a que el futuro de la seguridad europea depende de que alguien esté dispuesto a hacerlo. Y ha decidido, de forma discreta y sin mucho bombo, que ese alguien va a ser el Reino Unido. Ahora, si es la primera vez que piensas en el ejército británico de esta manera, quiero que lo dejes en los comentarios, porque de verdad quiero saber cuál es tu reacción. ¿Sorprendido? ¿Escéptico? ¿O ya te lo veías venir?